Hola, ¿qué tal? Soy Josué Ortiz y esto es Vida en Gracia. En esta temporada hemos decidido invitar a amigos y colaboradores en el Evangelio, hombres y mujeres que tienen gran valor con respecto a su ministerio en lo que hacen para la iglesia local. Hoy vamos a platicar con Josué Barrios. Él ministra en Argentina y en uno de los ministerios más grandes de América Latina, que es Coalición por el Evangelio. Platicamos acerca de política, platicamos acerca de la iglesia, platicamos acerca de redes sociales y cómo estos benefician o bien destruyen nuestras almas si no tenemos cuidado. Así que espero que este episodio sea de bendición para ti, disfrútalo y compártelo con otros. Josué, muchísimas gracias por el tiempo que nos otorgas. Estoy feliz de tenerte por aquí. ¿Cómo has estado, Josué? Todo muy bien, es un privilegio poder estar aquí, tocayo. Es un gozo. Muchas gracias por la invitación y sí, aquí estoy para servir. Muchas gracias. Gracias, Josué. Y bueno, yo conozco un poquito de tu historia. Nunca nos hemos conocido en persona, en realidad. ¿Cuándo es la última vez que has estado en México, que estuviste en México, Josué? Nunca he estado en México. Sueño Ok, que hubiera México desde hace mucho tiempo, desde hace más de una década. Muchos de los lectores más asiduos de mi sitio web son de México. Siempre he querido ok. ir. Ok, excelente. Bueno, pues ojalá que pronto nos podamos conocer por acá o en algún lugar donde el Señor nos permita, pero Amén. platícanos un poquito de ti, platícanos un poco de tu historia, cómo conociste el Señor, tu familia, hijos, e incluso la iglesia donde te congregas, qué es lo que haces allí, y ya después entramos ya a la parte del tema central. Bueno, soy de Venezuela, mi esposa y yo somos de Venezuela, nos conocimos allá, conocimos al Señor en, hace como más de 10 años. El Señor habló en nuestras vidas de una manera muy, muy clara y poderosa, ¿no? Yo he podido compartir antes testimonio en mi canal y en mi blog, ¿no? Y es que yo puedo dar testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios porque Dios me habló por medio de ella, ¿no? Cuando empecé a estudiar la Biblia por mí mismo, a pesar de que yo no estaba en una iglesia que podríamos llamar saludable, la voz de Dios fue inconfundible para mí. Y eso fue lo que me cambió por la gracia de Dios. Y ya de eso ha pasado un buen tiempo y por su gracia hemos sido sostenidos. Ahora mi esposo y yo vivimos en Córdoba, Argentina. Formamos parte de la Iglesia Bautista Crecer. Ahí tenemos el gozo de servir en el Ministerio de Jóvenes y tenemos dos hijos, Josías, que tiene casi 3 años, y Paula, que tiene casi 7 meses. Entonces Wow, estamos disfrutando esta etapa con bebés chicos en casa. yo Es sé, una aventura. dos niños de debajo de los 5 años, es todo un proyecto, ¿no? Sí, es maravilloso, es un regalo tremendo. Entonces, eres líder de jóvenes, o sea, predicas todos los fines de semana con los jóvenes o cuando hay eventos de jóvenes. Predico regularmente en Ok, el Ministerio de Jóvenes. Somos varios líderes, por la gracia del Señor. Y bueno, precisamente esta mañana estuve preparando el sermón del próximo sábado. Estamos llevando ok. actualmente una serie sobre Daniel. Y bueno, me toca predicar. Es emocionante estudiar la Biblia y poder enseñar a los jóvenes y ayudarles a ver cómo la Biblia aplica a sus vidas. Algo que Ujú, disfruto mucho de estar en Córdoba en particular es que es una ciudad bastante universitaria y mm, es una ciudad mucho más secular de las otras ciudades donde he podido servir antes. ujú. Eh, y siempre mucha apologética que tienes que hacer cuando tienes que hablar con jóvenes, y es algo bastante edificante para mí, y me da mucho gozo ver cómo también es edificante para otros. Entonces, aquí estamos. ¿Cuál es tu contexto de estudios teológicos, Josué? ¿Estudiaste en algún seminario? ¿Cómo está tu parte en esa historia? Bueno, tengo una maestría en estudios teológicos en el Southern Baptist Theological Seminary, y ahí estamos, gracias a Dios. Ok, ok, Ya la completamos, y este año estoy tomándome un break, ¿no? Para luego ver cómo sigo estudiando ok. y qué otras cosas puedo hacer académicamente si el Señor lo permite. Ok, perfecto, pues está excelente, me encanta. Y pues entramos entonces de lleno al tema, particularmente, Josué, uno de los libros más, eh, uno de los temas más importantes hoy día es las redes sociales. Uno de los libros que tenemos en nuestros círculos evangélicos de similar teología y similar contexto que toca este tema es el tuyo.
que fue de muchísima bendición. Si no mal recuerdo, salió ya hace un par de años, si no mal recuerdo, en el Sí, 2000, no, sí, 2021, por ahí. Pero bueno, platícanos un 2022. poquito, ok, ayúdanos un poquito a entender de dónde nació ese deseo de escribir ese libro, qué es lo que te motivó, qué es lo que viste, y después ya entramos con los temas de las redes sociales. Pero platícanos un poquito del tema del libro, qué te motivó a escribirlo. Sí, bueno, el libro busca ayudar a los lectores, ya sean creyentes como no creyentes, a entender y usar las redes sociales a la luz de la sabiduría bíblica. Y la razón por la que escribí este libro es porque en gran parte Dios me confrontó con este tema hace algunos años atrás. Pocas personas lo saben hoy en día, pero yo era influencer antes de que la palabra influencer estuviera de moda. Yo tenía Ok. decenas de miles de seguidores en Twitter por mi contenido y honestamente no era un contenido que edificaba a Dios. Mm, Hasta que un día el pastor del ministerio donde yo servía en el grupo de alabanza, él me confronta a solas y me dice básicamente que no puedo llevar una doble vida, no puedo pretender honrar a Dios en la iglesia y vivir de otra manera y conducirme de otra manera en internet. Y cuando el Señor me confronta con esta verdad, me doy cuenta de que la iglesia en general también necesita comprender que no se puede divorciar la fe cristiana de la forma en que nos conducimos en una época hiperconectada como la nuestra. ujú. Entonces de ahí surge el libro, ¿no? Cuando empiezo a entender esto, empiezo a escribir sobre el tema, a dar conferencias sobre el tema. Y bueno, durante los últimos años muchas personas me decían, deberías escribir un libro, deberías escribir un libro. Y bueno, lo hice. Entonces espero que pueda ser de mucha edificación. En verdad que estoy muy agradecido por la manera en que los lectores han podido responder a este tema. Para mí me da mucho gozo leer los mensajes de cómo ha podido impactar a otras personas. Y es mi oración que más personas puedan seguir siendo impactadas. Para mí, el tema de las redes sociales y la tecnología es la crisis de discipulado más grande que estamos enfrentando en Mm, nuestra generación. Porque le guste o no a cualquier pastor o líder, las personas en promedio pasan 6 horas al día en su teléfono. mm, Pasan más tiempo en el teléfono en un día que todo el tiempo que pasan leyendo la Biblia, tal vez en meses. mm. Entonces, eso nos está cambiando de alguna forma. No podemos seguir ignorando esta realidad, es un desafío muy grande. ¿Y cómo podemos entonces entender las dinámicas de nuestro corazón en las redes sociales? ¿Cómo podemos entender sus peligros y la manera en que nos está cambiando? ¿No? De eso se trata el libro. ¿Cómo poder entender esto a la luz del Evangelio? Y justamente sería mi primera pregunta, entonces, ya hablando del tema, ¿cómo nos cambian las redes sociales? ¿Qué es lo que hace en el corazón de una persona el uso indebido, imprudente, no bíblico, no sabio de las redes sociales cuando nosotros estamos en esa clase de adicción? Bueno, hay como tres cosas, ¿no?, que quisiera clarificar. La primera es que es posible ser adicto a las redes sociales y no saberlo. Mm, Porque hoy en día creemos que el adicto es el que pasa demasiadas horas al día, ¿no? Pero, hello, todas las personas ya pasan demasiadas horas al día. Son más mm, adictos de lo que estamos dispuestos a admitir. Entonces, la pregunta no es si eres adicto a las redes sociales o no, sino qué tan adicto eres. Porque lo más seguro es que ya lo seas. Y no mm, nos damos cuenta, pero el hecho de que tú pases varias horas al día haciendo algo una y otra vez, todos los días, eso ya es un síntoma que puede que todavía no tenga repercusiones en tu trabajo, en tu familia, en tu salud física, pero las va a tener y las está teniendo ya en tu corazón. Esa es la primera aclaración que quiero hacer. La segunda aclaración, perdón, ¿cuál era exactamente lo que habías mencionado? Porque se me vino a la mente cuando lo mencionaste. claro, no, está súper bien. Eh, No, ¿cómo nos cambian las redes sociales cuando estamos en esa clase de adicción ok, que lo toca primero, nuestro corazón? sí, Ujú, sí. Lo primero, eso. Lo primero es que somos más adictos de lo que estamos dispuestos a admitir. Lo segundo, ujú, y gracias por repetir la pregunta porque pensé en eso justo en ese momento, habías hablado de que cómo nos cambian las redes sociales cuando lo usamos de maneras indebidas. ujú, Pero también debemos estar conscientes de que las redes sociales nos cambian incluso cuando estamos haciendo cosas que no son pecados necesariamente. correcto. Por ejemplo, puede que no consumas contenido dañino en redes sociales, pero igual las redes sociales te están cambiando, te están Ujú, haciendo adicto a la distracción, te están haciendo adicto a la aprobación social. Y yo diría que esas son las dos principales maneras en que nos cambian, ¿no? Las redes sociales, la manera en que están hechas, la manera en que entienden la psicología humana, la manera en que funcionan es aprovechándose de nuestra sed de aprobación social por un lado y aprovechándose de nuestra sed de distracción por un lado.
Y lo que hacemos, por un lado, vemos que al hacernos más adictos a la aprobación social, nos hace propensos a la mentira, nos hace vivir ansiosos, nos hace vivir preocupados constantemente por qué piensan los demás y sentirnos inferiores y compararnos con otros. Y por el otro lado, cuando se trata de la distracción, las maneras en que las redes sociales nos bombardean con tanto contenido distorsiona nuestra visión de la realidad Mm, y socava nuestra capacidad para el pensamiento profundo. mm, Porque la manera en que están hechas las redes sociales es que constantemente mi atención va dirigida de un lugar hasta otro. Y lo que eso ocurre es que mi cerebro se habitúa a pensar en ráfagas y no a pensar profundamente. Y eso tiene implicaciones. Esa es una de las razones por las que nos cuesta tanto leer y orar. Esa es una de las mm. razones por las que un sermón de 40 minutos nos parece que durará 2 horas. A veces, a veces puede ser el predicador, Sí, pero claro. la mayoría de las veces el problema está en nosotros como oyentes, que Ujú, estamos acostumbrados a pensar en ráfagas y no pensamos profundamente. Y Dios nos llama a amarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y eso implica pensar en profundidad. Y eso implica estar más satisfechos en la aprobación que tenemos delante de Él en Cristo que en la aprobación que tenemos delante de los hombres en las redes sociales. Cuando conoces a Dios, cuando has sido justificado por la fe, cuando ya tienes el me gusta de Dios, somos libres de dejar de vivir para el me gusta de los hombres. ujú. Y eso es tan importante en, yo creo que todas las personas que tenemos un teléfono, que tenemos una cuenta de alguna red social. Pero hablando particularmente de los niños, Josué, ¿qué es lo que tú piensas que como padres, como generación de adultos, tenemos que estar resguardando a nuestros hijos? ¿Crees que es imprudencia dejar que nuestros hijos tengan redes sociales? ¿Crees que es sabio dejar que las tengan para que ellos mismos puedan eh, controlarse y aprender a llevar sus propias tareas? O sea, tenemos ambos espectros de las opiniones, pero ¿cuál sería una visión bíblica acerca de redes sociales y los niños? Ok, buen punto. Este tema para mí es lo más controversial cuando se habla de redes sociales. Para mí el tema más controversial en la vida de la iglesia no es creacionismo o evolución, no es dones espirituales, no es escatología, no son ni siquiera las doctrinas de la gracia. Para mí el tema más controversial es la crianza. Mm, Entonces, voy a ver cómo puedo responder esa pregunta, ¿no? Porque yo sé que hay padres que aman a sus hijos. Obviamente los padres creyentes, ya sea que estén del lado a favor de redes sociales para los niños como del lado contrario, aman a sus hijos, pero yo estoy cada día más convencido de que es muy necio y muy peligroso dejar a nuestros hijos expuestos en redes sociales. La mm, evidencia científica es apabullante. De hecho, hace semanas, Jonathan Haidt, uno de los psicólogos y estudiosos más prominentes en este tema en los Estados Unidos, publicó un libro llamado La generación ansiosa. Y la tesis de él es que los padres durante las últimas décadas hemos sobreprotegido a nuestros hijos en el mundo real y los hemos dejado desprotegidos en el mundo virtual. mm, Por eso crecen hipersensibles, por eso crecen distraídos, por eso crecen obsesionados con las tendencias de ese mundo. Y fíjate que este psicólogo no es cristiano, pero todo su trabajo reciente tiene mucho para decirnos a los padres cristianos. El mundo y autoridades académicas en la sociedad ya se están dando cuenta de lo dañino que es las redes sociales para los niños, por todos los efectos que contrae, por todos los efectos que causa en la juventud. Yo creo que es extremadamente peligroso los hábitos que se están formando en los niños con las redes sociales, con las pantallas, con todo esto. Creo que crecen más distraídos, creo que crecen con menos experiencia para lidiar con el mundo real. Piensa, por ejemplo, en una chica adolescente, ¿ok? ujú, ujú. En redes sociales se distrae de sus problemas en vez de afrontarlos, porque se distrae viendo cosas en Claro. TikTok o lo que sea. Y cuando se trata de aprobación social, es muy fácil tener el me gusta de la gente en Internet y no lidiar Mm, con la gente en persona, porque en persona tú no puedes maquillar, tú no puedes poner un filtro a tu cara y a tu vida, tú no puedes editar tus publicaciones y siempre es más fácil el me gusta de personas que están lejos. En persona las conversaciones pueden ser más confrontantes y ujú, estamos más expuestos. ¿Y qué pasa? Que es fácil entonces para ese adolescente decir, mis amigos en internet y la gente de internet me aprecia más que mis padres, o que la gente que está a mi alrededor. Y eso hace que la gente se vuelva más solitaria también. sí. Podemos hablar muchísimo más sobre esto. Mira, está el hecho de que las adolescentes y los adolescentes hoy en día viven comparándose con otras personas y sintiéndose más miserables que otras Ujú, personas, porque en internet
ven las publicaciones y la vida destacada de los demás, ¿no? Lo que la gente sube a internet, y es fácil compararte con esa gente y sentirte miserable y deprimirte. Y bueno, Jonathan Haidt y muchos otros investigadores recientes han demostrado la correlación profunda que hay entre el crecimiento de la depresión en la juventud y en la adolescencia, el aumento incluso de tasas de suicidio, de pésimas calificaciones estudiantiles y todo lo demás, con el aumento del uso de las redes sociales en la población más infantil. Y es una correlación de la cual no podemos escapar. Mi consejo para padres es que se informen más sobre esto para tomar decisiones más oportunas y apropiadas sobre cuándo darle el teléfono a los niños, ¿no? Mi perspectiva personal y algo que mi esposa y yo hemos decidido con nuestros hijos es no darles teléfono hasta que tengan 16 años o hasta que terminen ya su adolescencia. Porque la Ujú, adolescencia ujú. es una etapa particularmente crucial en la formación de sus capacidades emocionales y relacionales Ujú. y de su intelecto incluso. Entonces, sí, yo no recomiendo a un padre que le dé redes sociales o que permita que su hijo esté en redes sociales. Y bueno, o sea, dos comentarios. Uno con respecto, no sé si tuviste la entrevista que le hicieron en Estados Unidos, estaba frente a algunos legisladores, el CEO o el presidente de la corporación de TikTok, y le Sí, preguntaban a él si sus hijos tenían TikTok y él decía que no. Entonces, para que el CEO de TikTok diga, yo no le permito a mis hijos tener TikTok, es bastante, habla volúmenes por sí solo. sí, mira, Pero, Josué, claro, es la principal regla del narcotráfico. Nunca consumas tu propio sí, producto. sí. De hecho, Steve Jobs, el inventor, bueno, el inventor no, el CEO de Apple durante el auge del iPhone y el iPad, él no dejaba que sus hijos y familiares tuvieran ni iPhones ni iPads, porque son productos tan buenos y tan atractivos que Ujú, son adictivos por naturaleza. ujú, ujú. Y nosotros, ¿qué hacemos? Le damos eso a nuestros hijos con facilidad. Entonces nuestro hijo está aburrido o está llorando y yo sé la tentación, la entiendo, Sí, tengo niños pequeños, sé la sí, tentación de decir, ok, toma el teléfono, mira Bluey o Cocomelon o lo que sea, sí. y diviértete allí. Pero ¿qué pasa? Que le estás enseñando a tu hijo a consolarse y a buscar su Mm, calma y su paz en la tecnología. ¿Y qué ujú, pasa? Que cuando él crezca se da cuenta de que lo que está viendo no es suficiente y va a querer más y más y más y más y ujú, se va a hilar más de ti y no va a aprender a pensar profundamente porque vivimos una época tan saturada de ruido y de notificaciones, de distracción, de tentaciones, de contenido, que no hemos desarrollado el espacio para crecer en silencio, para mm, meditar, para reflexionar, ujú. para vivir una vida más profunda y menos superficial. Entonces, eso que mencionas es muy llamativo, ¿no? Esa gente, esas personas que están detrás de estas tecnologías, ellos saben lo peligrosas que son. Ujú, De hecho, en mi libro yo cito algunos casos que tienen que ver con Facebook y con TikTok, y cada vez hay más noticias sobre eso, ¿no? Ha salido a la luz que Facebook, ellos conocen del impacto que tenía negativamente en las adolescentes y lo trató de ocultar por mucho tiempo. Instagram sí, también. sí, Creo que eso sí, habla mucho del cuidado que debemos tener. totalmente. Y tú mencionabas acerca de ese deseo de tener un me gusta, un like, y que es más fácil tenerlo de lejos. Pero también es la verdad lo opuesto. O sea, la manera en la que se hace bullying virtual es igual de fácil, si no es que más, porque es mucho más fácil atacar a alguien cuando estás detrás de un dispositivo, es mucho más fácil criticar a alguien. Y nos pasa a nosotros, publicamos algún video en YouTube y rapidísimo empiezan a criticar, a lastimar, a insultar. Con palabras obscenas, cosa que no harían presente. Creo que un niño, si a los adultos nos complica la vida y nos causa malestar, a un niño, a un joven, le va a causar problemas psicológicos y traumáticos mucho más fuertes, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que en todo esto debemos poner el Evangelio en el centro de la conversación, algo que busco hacer en mi libro y algo que animo a los padres y a las iglesias a hacer. Porque la razón por la que buscamos la aprobación social de otros en Internet y nos distraemos tanto es porque hemos perdido de vista el propósito por el que estamos aquí y la aprobación que ya tenemos en Cristo, el gozo que ya nos da Él. Todos somos culpables, en cierto modo, de buscar en otras cosas el gozo que solamente tenemos en el abrazo del Padre. Y las redes sociales son un medio predilecto para buscar ese gozo que tanto anhelamos y que tanto necesitamos, porque fuimos hechos para eso, fuimos hechos para estar satisfechos en Dios. Y lo que Ujú, hemos hecho es que hemos puesto otras cosas en el lugar que solamente merece Dios. Entonces, eso nos ayuda a entender bastante
nuestra tendencia a buscar la aprobación de los demás, pero también nos ayuda a entender, por otro lado, por qué el rechazo de otros, como el bullying, puede lastimarnos tanto. Ujú. Y yo quiero ser muy sensible a las personas que han sufrido de ciberacoso, pero es importante entender que cuando estás satisfecho en Dios, tú no le temes a nada más. Ujú. Y eso te da una resiliencia que el mundo no conoce y que no te hace orgulloso, ¿no? Porque el antídoto del mundo, ¿ok? Para contrarrestar los sentimientos de dolor que sentimos cuando somos acosados es, recuerda que tú vales mucho, Sí, recuerda que tú sí. eres importante, mira dentro de tu propio corazón. Pero el antídoto de la Biblia, el mensaje de la Biblia es muy radical a eso. Ujú. Te dice, sí, vales mucho, pero porque Cristo murió por ti. Sí. Y sí, en tu corazón, si tú miras dentro de ti mismo, vas a ver muchas cosas malas y por eso no vas a poder realmente salir adelante si estás enfocado en ti mismo. Pero ¿sabes qué? Puedes mirar hacia arriba, puedes mirar a Ujú. Dios, puedes estar satisfecho en Él. Es un consuelo que el mundo no puede dar y es un Ujú. consuelo que lo cambia todo. Entonces, Totalmente. yo creo que este es un ejemplo de cómo podemos traer el Evangelio al centro de nuestras conversaciones. Y, y es mi oración que podamos hacerlo como iglesia, lo necesitamos hacer como Ujú. iglesia, porque de nuevo yo estoy cada día más convencido de que el uso de la tecnología es la crisis de discipulado más grande que estamos enfrentando hoy en día. Ujú. Es lo Ujú. que más nos distrae, es lo que más socava nuestra capacidad de pensamiento profundo, nuestra capacidad para meditar profundamente en Dios, para gozarnos en Dios, para vivir la vida a la que Dios nos llama. Mm. Totalmente. ¿Cuál sería tu recomendación entonces para concluir esa parte de las redes? Eh, Moderación, eh, total abstinencia, este, desconectarte por un tiempo y regresar después. ¿Cuál sería tu recomendación personal? Mira, algo que hablo en el libro, ¿ok? Es que el mundo, el mundo necesita creyentes que glorifiquen a Dios en las redes sociales, Mm. pero también necesita creyentes que demuestren con sus vidas que tú no necesitas las redes sociales para ser feliz. Nadie se ha muerto por cerrar su perfil en redes sociales. Ujú. Entonces, es importante que hayan de las dos clases de cristianos en el mundo. Yo creo que sí, ¿no? La Biblia no dice nada sobre vete en las redes sociales, pero sí te dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Claro. Y sí te habla de que no todo te va a edificar y de que tú debes llenar la mente con todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Eh, yo lo que propongo en el libro es que las personas se puedan tomar un tiempo sin redes sociales, Ujú. al menos 30 días. Eh, Eso te va a ayudar a darte cuenta de cuán adicto eres si no te has dado cuenta. Mm. Y también te va a ayudar a pensar de una forma más objetiva sobre tu uso de ellas. Te va a ayudar a darte cuenta que no las necesitabas tanto después de todo. Y te puede ayudar a decidir cómo vas a volver si decides hacerlo y de qué manera lo vas a Mm. hacer. Cuáles son los límites que vas a establecer. Pero si decides no volver, no hay ningún problema con eso. Ujú. Yo me he ido de algunas redes ya y realmente no siento deseo de volver porque me he dado cuenta de que realmente eran más negativas para mí de lo que yo creía. Y actualmente, por ejemplo, en mi teléfono no tengo ninguna red social. Yo he Correcto. decidido, en mi caso personal, usarla de una manera un poco profesional en el sentido de que solamente la uso cuando necesito publicar algo o ver Ujú. algo por temas de trabajo. Ujú. Pero de resto, en mi caso, yo he decidido no usarla. Y cada creyente va a tener que evaluar a la luz de la Biblia con la sabiduría que encontramos en la Escritura, pero también en los hermanos de la iglesia y la forma en que somos tentados de maneras particulares, va a tener que decidir cómo va a usarla. Pero yo sí Ujú. recomiendo que por lo menos te tomes unos 30 días, ¿no?, de abstinencia para pensar claramente sobre esto Ujú. y hacerlo en oración, ¿no? Dependemos de la sabiduría que solamente Dios puede darnos. Y esto, como mencionaba esto hace unos minutos, ¿no? Conecta todo con el Evangelio. Si el Evangelio es el tesoro más grande que nosotros hemos encontrado, eh, tiene que reflejar cada esfera de nuestras vidas, ¿no? Y creo que eso es súper sabio y es totalmente bíblico. Cambiando un poquito de tema y la última pregunta que quisiera hacerte, Josué, porque se nos ha acabado el tiempo, pero buenísimo. Y tienes por ahí tu libro, ¿no? Si los quieres mostrar para que lo vean, excelentes. Sí. Espiritual Espiritual y y conectado. conectado.
nosotros lo tenemos aquí en Gracia Abundante, en nuestra iglesia lo vendemos constantemente, pero lo pueden encontrar por internet o en alguna librería cristiana, pedirlo y va a ser de mucha bendición. Y acaba de salir, justo estamos platicando de eso, el siguiente libro de Josué que se llama Líder de Jóvenes y que es otro tema, pero que va de la mano con la parte de discipulado y también ambos libros son de bendición y es un gran trabajo el que Josué hace. Pero finalmente, Josué, esta es una pregunta totalmente personal, no te la había mandado en el menú de preguntas que te sugerí que íbamos a platicar hoy, pero pensando un poquito en tu contexto personal, tú, si no mal recuerdo, eres originario de Venezuela y ahora vives en Argentina. No puedo pensar dos espectros más grandes de diferencia política que podemos encontrar en este momento en este lado del hemisferio, con un gobierno autoritario en Venezuela y un gobierno de ultraderecha en Argentina que están teniendo en este momento. ¿Cuál sería tu lectura de la política eh, con la perspectiva, desde luego, de nuestro Rey, el Señor Jesucristo? Pero como creyentes, ¿cuál sería una buena perspectiva con esta polarización política que existe en muchos de nuestros países? ¿Cómo evitar engancharnos con un tema que tal vez no es el nuestro? Y cómo tal vez participar activamente para la expansión del reino de Dios en lugares como tan polarizados como los que acabo de mencionar, Venezuela o Argentina. Gracias por la pregunta. Me pareció curioso porque de las preguntas que sugeriste casi no seguimos ninguna. Sí, sí, Entonces no sí, hay sí. ningún problema con una más extra. Y creo que este tema es bastante interesante. Eh, yo no estoy seguro de si yo llamaría al gobierno de Argentina un gobierno de ultraderecha, porque me he dado cuenta que los medios, todo con lo que no están de acuerdo, le añaden ultra, Mm, entonces ultra, lo que sea. mm, Pero sí hay un espectro bastante grande, tanto en la situación actual en Argentina y la situación del país de donde vengo. Y lo que yo entiendo mucho, lo que el Señor me ha llevado a reflexionar, es en el hecho de que definitivamente solamente en Cristo está nuestra esperanza. ujú. Yo soy testigo de cómo el hombre en Venezuela puso su esperanza en un modelo que fracasó. Y aquí estoy viendo cómo las personas están poniendo su esperanza en un modelo que tampoco está solucionando necesariamente las cosas de la mejor manera. Exacto. Eh, y debemos orar y tener mucho discernimiento como iglesia. Es muy común ver cómo los políticos cambian de opinión con tanta facilidad Sí. y debemos tener mucho cuidado. Mira, justo hablando de Daniel, me toca predicar Daniel 3 el sábado. Y Daniel Ujú. 3 es un pasaje muy interesante, porque vemos que Nabucodonosor hace una estatua y obliga a las personas que se postren delante de la estatua cuando suena la música. Y bueno, están los amigos de Daniel que no se doblan ante la estatua. Pero lo interesante es que este episodio de Daniel 3 está ambientado después de Daniel 2, donde Nabucodonosor tuvo un sueño, donde Daniel, guiado por Dios, le explica el sueño a Nabucodonosor y Nabucodonosor termina reconociendo el Dios de Daniel. Entonces, Ujú. en un capítulo reconoce el Dios de Daniel y al siguiente capítulo sigue con la idolatría de antes. Y Ujú. así son los gobiernos en este mundo muchas veces, Mm. ¿no? Algo que a mí me preocupa bastante, que lo he visto en Venezuela en el pasado y lo veo en muchos países de Latinoamérica, es la manera en que los cristianos somos muy fáciles de engañar por muchos políticos y Sí. actuamos a veces de manera un tanto impulsiva. A Mm. veces creemos que el enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo, pero no necesariamente nuestro amigo, puede que simplemente quiera nuestro voto. Y debemos Ujú. tener mucho cuidado con eso. Los creyentes debemos buscar orar por nuestros gobernantes, incluso aunque estemos en desacuerdo, orar que Dios les dé sabiduría. Y debemos ser creyentes dispuestos a informarnos de la mejor manera y votar con una conciencia limpia delante de Dios, buscando la sabiduría de Dios, pero nunca debemos casarnos, por así decirlo, con ningún político. Es mi oración que Dios tenga misericordia de Venezuela. Venezuela este año puede ser un año crítico porque tiene estas elecciones presidenciales que Ujú. sabemos cómo son en un gobierno como el de Maduro, ¿no? Cuando Claro. ya todos los candidatos opositores están presos. Y también es importante seguir orando por Argentina. Realmente muchas de las cosas que está haciendo el nuevo gobierno son dignas de aplaudir. Otras, en lo personal, no me convencen. Y lo cierto es que los cristianos estamos en medio de ese fuego cruzado que hay entre los diferentes factores políticos. Y eso es, y eso es algo bueno, ¿no? Es decir, los creyentes
nos identificamos siempre por completo con un político o metemos a Dios dentro de nuestra esfera política, nuestro Dios es muy pequeño. Ujú, Nuestro Dios es grande y debemos reconocer que Él es quien gobierna por encima de los políticos. Y ujú, por eso debemos tener nuestra esperanza en Él. Entonces, eso es lo que el Señor me estaba hablando sobre este tema, lo que estaba reflexionando. Yo sé que esto puede no ser del agrado de muchas personas, ¿no? Porque siempre queremos que la Biblia apoye a nuestro político y queremos que nuestros ujú, líderes favoritos hablen de nuestro político, pero nosotros como creyentes debemos ser firmes en la verdad y ujú, reconocer que nuestro gozo y nuestro futuro no está en las manos de César, no está en las ujú, manos de Faraón, no está en las manos de Nabucodonosor, está en la mano del Dios Todopoderoso que entregó a su Hijo por nosotros, que inauguró su ujú, reino cuando vino Cristo y que lo va a consumar. Nuestro reino no es de este mundo. ujú. Debemos buscar ser luz, como Daniel y como los amigos de Daniel, pero nunca doblar las rodillas y nunca actuar como si Nabucodonosor fuera Dios o fuera el delegado de Dios Ujú, para traer la paz a nuestras vidas que tanto necesitamos. Eso solamente lo hace Dios. ujú. Sí, hay una confusión ahí con respecto al reino de Dios, ¿no? A veces llegamos a pensar que los gobernantes, y esto pasa inclusive cuando hablamos de Israel como nación, llegamos a pensar que los Sí, gobernantes siguen siendo ungidos por parte de los profetas y que ellos son los representantes de Dios en la tierra. Y aunque son permitidos, Romanos 13 nos indica que es una institución creada por Dios para nuestro bien y para la paz. No vivimos en una teocracia ya y en una teocracia como la de Israel. Y entonces tenemos que tener muchísimo cuidado cuando vemos a una persona como un representante de un David, clase rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, y tener muchísimo cuidado. Yo vengo, mi esposa es de Estados Unidos y en Estados Unidos llegó el momento, llegó al punto de que si eres creyente, entonces eres miembro de un partido político en particular. Se juntaron ambas verdades y se hizo eso es parte de tu idolatría. cristianismo. Exacto, exacto. Eso es legalismo, ¿no? Agregarle al evangelio algo que no Sí. está en el evangelio. Y entonces nosotros corremos el mismo riesgo y tenemos que cuidarnos en Latinoamérica de caer en ese mismo hoyo, ¿no? Sí, y orar, Señor, ayúdame a estar tan satisfecho en ti y tan firme en tus promesas, que las promesas de los políticos no me cautiven, y que de manera que yo pueda ser más prudente y sabio a la hora de emitir mi voto y a la hora también de apoyar, ¿no? Porque por un lado también debemos de guardarnos del cinismo total, ¿no? Claro, Hay que claro. orar por los políticos, hay que orar por nuestros presidentes, hay que pensar lo mejor en lo posible, este, y, y ser ciudadanos íntegros que se sujeten a las autoridades en todo lo que sea legítimo, conforme a la palabra de Dios. No, eso es lo que vemos también en Romanos 13 y en Primera de Pedro Ujú, capítulo 2. ujú. Honremos a los reyes, honremos a las autoridades, oremos por ellas, pero honremos y temamos primeramente a Dios. Y me encanta lo que dijiste. Estemos tan satisfechos en Él que las promesas de los políticos no nos cautivan. Excelente. Me encanta ese pensamiento. Esa debe ser nuestra manera de ver la Amén. política. Josué, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos. Hablamos de varios temas amplios, pero me encanta que pudimos cubrir varias cosas y espero que no sea la última vez que podemos platicar, Josué. Muchas gracias, hermano. Ha sido un privilegio estar acá. Es mi oración que esta conversación grabada pueda ser de edificación para quienes la escuchen. Y bueno, hermano, de nuevo, muchas gracias por este privilegio. Gracias, Josué. Un abrazo, saludos, hasta pronto.